La noche estaba despejada. Las estrellas brillaban arriba. Era el 19 de septiembre de 1961. Betty y Barney Hill conducían a casa en Portsmouth, New Hampshire. Habían estado de vacaciones en Canadá. Su viaje estaba llegando a su fin. No tenían idea de que estaban a punto de tener una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Una experiencia que los haría cuestionar todo lo que creían saber sobre el universo. Mientras conducían por las montañas blancas, algo extraño les llamó la atención. Una luz brillante apareció en el cielo, parecía moverse erráticamente. Al principio pensaron que era solo un avión, pero este no era un avión ordinario. Esto era algo diferente, algo inexplicable, algo que pronto les pondría la piel de gallina. Su viaje tranquilo había dado un giro. La noche, una vez llena de la promesa de descanso, ahora palpitaba con una energía inquietante. Estaban a punto de formar parte de un misterio que cautivaría al mundo, un misterio que sigue alimentando nuestra imaginación hasta el día de hoy. Estaban a punto de encontrarse con lo desconocido. La luz se hizo más grande, pulsaba con un resplandor misterioso. Barney detuvo el auto para mirar mejor. Agarró sus binoculares. Quería ver a qué se enfrentaba. Mientras miraba a través de los lentes, su sangre se heló. El objeto no era un avión, era una nave en forma de disco. No tenía alas, ni cola, ni marcas de ningún tipo. Solo una superficie lisa y metálica que reflejaba la luz de la luna. El miedo se apoderó del corazón de Betty. Ella nunca había visto algo así. Le rogó a Barney que siguiera conduciendo, pero Barney estaba paralizado. No podía apartar la vista del objeto. Era como si estuviera en trance. Fue entonces cuando la nave comenzó a moverse hacia ellos, lentamente al principio, luego con velocidad creciente. El pánico se apoderó del auto. Barney puso el auto en marcha y salió a toda velocidad. El extraño objeto los siguió. Era como si estuviera jugando con ellos. Ahora estaban en una persecución a alta velocidad, una persecución que los llevaría más profundamente en el misterio, una persecución que nunca olvidarían. El auto se detuvo con un chirrido. El motor chisporroteó y murió. Barney y Betty se sumergieron en la oscuridad. El silencio era ensordecedor. El único sonido era el latido de sus corazones. Sintieron una presencia fuera del auto, una presencia que los llenó de terror. Miraron hacia arriba. Su sangre se heló. De pie en el camino había varias figuras. Eran altos y delgados. Llevaban uniformes oscuros. Su piel era gris. Sus cabezas eran grandes y sin pelo. Sus ojos eran enormes y negros. No tenían nariz ni boca, solo pequeñas hendiduras para las fosas nasales y una línea delgada para la boca. Barney se sintió paralizado por el miedo. No podía moverse, no podía hablar, solo podía mirar con horror. Betty, sin embargo, se sintió extrañamente tranquila. Se sintió atraída por los seres. Sintió como si no le hicieran daño. Uno de los seres se acercó al auto. Hizo un gesto para que bajaran la ventanilla. Barney, instintivamente, pisó el acelerador. El auto se tambaleó hacia adelante. Eran libres, o eso pensaban. Barney y Betty corrieron por la carretera desierta. Podían sentir sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Podían saborear el miedo en sus bocas. Habían escapado de los extraños seres. ¿Pero qué había pasado? ¿De dónde habían salido esas criaturas? ¿Y por qué habían estado tan interesados en ellos? Mientras conducían, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Sus recuerdos del encuentro eran borrosos. Había lagunas en sus recuerdos. No podían recordar cómo se habían escapado de los seres. No podían recordar cuánto tiempo habían estado fuera. Era como si una parte de sus mentes hubiera sido borrada. Llegaron a casa aturdidos. Estaban exhaustos. Estaban confundidos. Estaban aterrorizados. No tenían explicación para lo que les había sucedido. Todo lo que sabían era que habían cambiado por la experiencia. Habían visto algo que desafiaba la explicación. Algo que desafió su propia comprensión de la realidad. Sección 5. Sucesos extraños y evidencia física. Los días que siguieron estuvieron llenos de sucesos extraños. Betty y Barney experimentaron pesadillas vívidas. Tenían sueños recurrentes de los seres con los grandes ojos negros. Sentían como si los estuvieran vigilando constantemente. Su sentido del tiempo y la realidad se hizo añicos. Descubrieron evidencia física de su encuentro. Su ropa estaba rota.
Sus relojes habían dejado de funcionar. Su auto tenía marcas extrañas en la cajuela. Era como si les hubieran quitado algo, o algo se hubiera quedado atrás. Sus vidas, antes ordinarias, se habían puesto patas arriba. Buscaban respuestas desesperadamente. Necesitaban saber qué les había pasado. Necesitaban saber que no se estaban volviendo locos. Sección 6. Buscando respuestas de las autoridades. Desesperados por obtener respuestas, los Hill se comunicaron con las autoridades. Informaron de su encuentro a la policía local, contactaron con la base de la Fuerza Aérea Peace. Esperaban que alguien les creyera, esperaban que alguien pudiera explicar lo que habían visto. Las autoridades escucharon cortésmente, tomaron notas, pero no creyeron su historia, lo descartaron como un engaño, o un caso de identidad equivocada, o simplemente un producto de su imaginación. Los Hill estaban devastados, se sentían solos, se sentían asustados, no tenían a dónde acudir. Sección 7. Comienzan las sesiones de hipnosis. Frustrados y confundidos, los Hill buscaron la ayuda de un psiquiatra. Comenzaron sesiones de hipnosis con el doctor Benjamin Simon, un respetado psiquiatra de Boston especializado en recuperación de la memoria y trauma. Esperaban descubrir los secretos enterrados en lo profundo de sus mentes. Esperaban encontrar respuestas a las preguntas que los atormentaban. El doctor Simon se mostró escéptico al principio. Nunca se había encontrado con un caso como este antes, pero estaba intrigado por la sinceridad de la historia de los Hill. Accedió a ayudarles a descubrir la verdad. Poco sabía él que estaba a punto de embarcarse en un viaje a lo desconocido, un viaje que desafiaría sus propias creencias y cambiaría nuestra comprensión del universo. Sección 8. Reviviendo la abducción bajo hipnosis. Bajo hipnosis, los recuerdos perdidos de los Hill comenzaron a surgir. Sus relatos separados, aunque recordados de forma independiente, eran sorprendentemente consistentes. Describieron haber sido llevados a bordo de la nave. Describieron haber sido sometidos a exámenes médicos. Describieron sensaciones extrañas y sentimientos de terror. Betty relató detalles complejos. Describió los instrumentos de los seres. Describió la sensación de agujas que le insertaban en la piel. Describió un extraño mapa en la pared de la nave. Afirmó que era un mapa estelar, un mapa que mostraba de dónde venían los seres. Los recuerdos de Barney eran más fragmentados. Recordaba sentimientos de parálisis y miedo. Recordaba los grandes ojos negros de los seres. Describió que le obligaron a dar una muestra de su sangre. Recordaba la sensación de haber sido violado. Sección 9. El mapa estelar y su polémica interpretación. Uno de los detalles más intrigantes que surgieron de las sesiones de hipnosis de Betty fue el mapa estelar. Afirmó haberlo visto en la pared de la nave. Dibujó el mapa bajo hipnosis. Mostraba una serie de puntos y líneas que los conectaban. Años más tarde, una astrónoma aficionada llamada Marjorie Fish intentó interpretar el mapa. Creía que representaba el sistema estelar Zeta Reticuli. Este sistema, situado a unos 39 años luz de la Tierra, está formado por dos estrellas similares al Sol. La interpretación de Fish alimentó las especulaciones sobre el origen de los seres. ¿Podrían los secuestradores de los Hill haber venido de este lejano sistema estelar? El mapa estelar sigue siendo objeto de debate y controversia. Algunos lo descartan como producto de la imaginación de Betty o como una mala interpretación de los patrones estelares. Otros creen que es un auténtico artefacto de contacto extraterrestre, una prueba tangible de que no estamos solos en el universo. Sección 10. La historia de los Hill, un punto de inflexión en la ufología. El caso de abducción de Betty y Barney Hill fue un momento decisivo en la historia de los ovnis. Fue uno de los primeros casos de abducción extraterrestre ampliamente difundidos. Introdujo el fenómeno de los avistamientos de ovnis y los encuentros con extraterrestres en la conciencia pública. La historia de los Hill resonó en personas de todo el mundo. Tocó nuestros miedos y deseos más profundos. Nuestro miedo a lo desconocido. Nuestro deseo de saber que no estamos solos en el universo. El caso desencadenó una ola de interés por los ovnis y la abducción extraterrestre. Inspiró innumerables libros, películas y programas de televisión. Alimentó la imaginación de generaciones. Sección 11. Un legado duradero. El impacto de los Hill en la cultura popular.
El legado de Betty y Barney Hill continúa hasta nuestros días. Su historia sigue siendo uno de los casos de ovnis más convincentes y controvertidos de todos los tiempos. Se ha convertido en parte del folclore estadounidense. Ha inspirado innumerables historias de abducción y ha dado forma a nuestra percepción de los encuentros con extraterrestres. El caso de los Hill nos obligó a enfrentarnos a la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Desafió nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la realidad. Planteó profundas preguntas sobre nuestro lugar en el cosmos. Preguntas con las que todavía estamos lidiando hoy. A medida que continuamos explorando el universo, la historia de Betty y Barney Hill nos recuerda que puede que no estemos solos y que la verdad, como dicen, puede estar ahí fuera.